Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos a una nueva semana de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: La presión de los que defienden la circuncisión para no ser perseguidos. Día lunes, leer con oración. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Repetimos: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Título del día: Somos testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. La presión de los que defienden la circuncisión para no ser perseguidos es el título del mensaje de esta semana. En la iglesia primitiva, bajo el liderazgo de Pedro, el número de cristianos aumentaba y sucedían milagros extraordinarios, porque vivían llenos del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 3, versículo 6. Por esta razón había unidad y unanimidad en la iglesia. Capítulo 4, versículo 32. Sin embargo, más tarde comenzó la persecución. De hecho, en las entrelíneas de los escritos de Pablo, percibimos la intensa presión y persecución que sufrieron los primeros cristianos en la iglesia en Jerusalén. Gálatas, capítulo 1, versículos 13 y 14. La persecución fue tan intensa que el libro de Hechos registra que abandonaron sus hogares y se fueron a las regiones de Judea y Samaria. Capítulo 8, versículo 1. Pero muchos de los cristianos que permanecieron en Jerusalén, por temor al sufrimiento, volvieron a practicar la ley mosaica, abandonando la verdad de la predicación de la salvación por la fe, realizada mediante la muerte y resurrección de Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto cambió la naturaleza de la iglesia, que ya no perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, ni recibía el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios. Para escapar de la persecución a causa de la cruz de Cristo, la iglesia en Jerusalén tomó un camino diferente al iniciado por los apóstoles. A partir del capítulo 15 del libro de Hechos, los creyentes judaizantes insistían en mezclar la fe con la práctica de la ley mosaica. Versículo 1. Esto, sin duda, cambió la naturaleza de la iglesia, que, gracias a la fe en Jesús, había experimentado cosas sobrenaturales. Cuando Pablo subió a Jerusalén en su tercer viaje, solo encontró a Jacobo, el hermano de Jesús, y a todos los ancianos con él. Hechos, capítulo 21, versículos 18 al 20. Esto muestra que aunque decenas de miles de judíos creyeron en Jesús, todos eran celosos de la ley. La iglesia cedió a la presión y tomó un rumbo diferente, volviendo a la práctica del judaísmo para escapar de la persecución a causa de la cruz de Cristo. En Gálatas leemos: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Es decir, antes de la llegada de la fe, antes que llegara Cristo, el pueblo de Israel estaba bajo la tutela de la ley, esperando la llegada de la fe que se manifestaría en el futuro. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 24. Puesto que nadie es justificado por las obras de la ley, el pueblo de Israel estaba bajo la tutela de la ley, del ayo, para que cuando Cristo viniera, todos pudieran ser justificados por la fe. Pues cuando viniera la fe, ya no estarían sujetos al ayo, que era la ley. Versículo 25. Esto significa que estar sujeto al ayo era temporal.
Para comprender mejor este asunto, veamos el comienzo del libro de Hechos de los Apóstoles. Después de la resurrección, antes de su ascensión pública, nuestro Señor Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Capítulo 1, versículos 2 al 5. Prestemos atención a lo siguiente. Después de ser resucitado por el Padre, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, se apareció a los discípulos durante 40 días, hablándoles acerca del reino, el gobierno de Dios. Según el libro de Éxodo, Dios llamó al pueblo hebreo de Egipto, que era esclavo allí, para que fuera su propiedad personal, pues su intención era convertirlo en un reino de sacerdotes. Todos serían entonces sacerdotes para servirle y se convertirían en una nación especial en la tierra, la nación santa de Dios. Capítulo 19, versículos 4 al 6. Sin embargo, como sabemos, el pueblo judío se desvió y se negó a escuchar a los profetas por medio de los cuales Dios hablaba. Desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Dios no ha escuchado a sus enviados. Al contrario, a algunos los persiguieron y a otros los mataron. Mateo, capítulo 21, versículos 35 al 39. Cuando Dios envió a Jesús, el profeta prometido, semejante a Moisés, a quien todos debían escuchar, como se menciona en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, también lo mataron. Por lo tanto, ya no había ninguna expectativa ni condición para que Dios gobernara sobre el pueblo de Israel. Tras la muerte y resurrección de Cristo, la iniciativa de Dios fue engendrar la Iglesia y establecer el reino de Dios a través de ella. A partir de entonces hubo un cambio de dispensación. La dispensación de la ley terminó con la venida de Cristo y comenzó la nueva dispensación de la fe, que es también la dispensación de la Iglesia y del Espíritu. Desde ese momento vemos que Dios establece su gobierno en la tierra mediante la acción del Espíritu en su Iglesia. Esto indica que la gran expectativa de Dios es gobernar la Iglesia y así regresar para gobernar la tierra. Por eso, la Iglesia es el reino de Dios en la tierra, la realidad del reino de los cielos. Para engendrar la Iglesia antes de su ascensión, Cristo les pidió a los discípulos que esperaran en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Padre. Lucas, capítulo 24, versículo 49, que consistía en bautizarlos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es el propósito de Dios al engendrar la Iglesia y bautizarla con el Espíritu Santo? Su propósito es que la Iglesia reciba el poder del Espíritu Santo para testificar de Él acerca de las cosas que ha visto y oído. ¿Entendemos por qué somos testigos y no meros predicadores teóricos de mensajes? Somos testigos porque hemos visto y oído lo que el Espíritu Santo hace entre nosotros. Hechos, capítulo 4, versículo 20. Además, no somos testigos de una sola ciudad. Aunque todo comenzó en Jerusalén, la intención de Dios es que este testimonio no se limite a una sola ciudad o región, sino que se extienda por toda la tierra. La Iglesia recibió el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, con este propósito.
llevar la fe en Cristo a todos los pueblos, naciones y lenguas. Capítulo 1, versículo 8. Que seamos aquellos que cumplan la voluntad de Dios sin temor a las persecuciones que provienen de la cruz de Cristo. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. Libro El corazón de la Biblia, capítulo 2. Libro Entonces vendrá el fin, capítulo 2. Jesús es el Señor.